Dicen que el cuerpo habla, pero a Marcos no le gustaba escucharlo. A sus 36 años, vivía en modo automático. Trabajo, celular, redes, comida rápida y esa sensación pegajosa de cansancio que confundía con flojera. Por fuera, todo parecía normal. Tenía un empleo estable en una oficina gris con paredes blancas y luces frías. No era rico, pero tampoco le faltaba para pagar la renta y pedir comida por aplicaciones. Tenía amigos de chela de viernes, un grupo de WhatsApp con memes, y una familia que lo quería, pero con la que hablaba cada vez menos. Por dentro, era otra historia. Había algo que lo apretaba en el pecho cada mañana. Un vacío raro, como si hubiera perdido algo importante, solo que no sabía qué. No siempre fue así. De adolescente, Marcos era flaco, nervioso, de esos que se esconden atrás en las fotos del salón. En la preparatoria se enamoró de la chica que todos miraban, Alejandra. Pelo largo, sonrisa fácil, risa escandalosa. Nunca se atrevió a decirle nada, hasta que un día, en una fiesta, su mejor amigo lo empujó. «Ya, dile que te gusta», le susurró, medio borracho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor pasó. Marcos la esperó en la terraza, con las manos sudando en los bolsillos. Cuando Alejandra salió, se le hizo un nudo en la garganta. «Oye, Ale», empezó, con la voz temblorosa. «Sé que igual es raro, pero me gustas». Ella se quedó en silencio unos segundos. Lo miró de arriba a abajo, como quien examina un producto que no va a comprar, y soltó una risa incómoda. «¿Tú y yo?», dijo arqueando las cejas. «No manches, Marcos, tú eres buena onda, pero no eres mi tipo». Se acercó más y remató en voz baja, pero lo suficiente para que él lo escuchara. «Pareces un palito nervioso. Yo necesito un hombre de verdad, no un niño». Esas palabras se le quedaron tatuadas en algún lugar del pecho. «No eres un hombre de verdad». No lo sabía, pero ese día decidió inconscientemente que nunca más iba a sentirse así de pequeño. Los años pasaron. La universidad, las primeras fiestas, el primer salario. Marcos descubrió algo que nunca le fallaba cuando se sentía incómodo, triste o solo: comer. Comer lo calmaba. Comer le llenaba la boca cuando no sabía qué decir. Comer le anestesiaba los recuerdos que le dolían. Al principio no se notaba. Una hamburguesa de más, unas papas, una pizza de madrugada con los amigos. Pero el cuerpo guarda todo. A los 25 ya no era palito nervioso. Tenía barriga, la cara más redonda, papada incipiente. Sus amigos le decían de broma: Marcos, ya te estás poniendo señor. Él se reía. «Es puro éxito, papá». Pero por la noche, frente al espejo, se miraba y bajaba la mirada rápido. «Al menos ya no soy un palito», pensaba. «Al menos ahora me veo más hombre». Punto. Lo que nunca se preguntó fue: ¿a qué precio? A los 31 conoció a Sofía en el trabajo. Ella era nueva en la empresa, con cabello oscuro, mirada dulce y una risa tranquila. Al principio solo compartían correos y juntas, luego cafés, luego mensajes fuera del horario. Marcos no entendía muy bien qué veía ella en él. Pesaba casi 100 kilos, se ahogaba al subir escaleras y odiaba que alguien lo viera sin camisa. Pero Sofía lo miraba como nadie lo había mirado antes, con cariño, sin juicio. Un día, saliendo del cine, ella le tomó la mano como si fuera lo más normal del mundo. Marcos sintió que el corazón le saltaba. «¿Qué haces?», preguntó, nervioso. «Lo que ya tenía ganas de hacer desde hace rato», dijo ella, sonriendo. Empezaron a salir formalmente. Cenas, domingos en pijama, planes de viajes que pocas veces se concretaban. Por primera vez, Marcos se sentía elegido. «Alguien me escogió así, como soy», pensaba. «Entonces quizá no estoy tan mal». Pero el cuerpo seguía hablando, y él seguía sin escucharlo. Un lunes cualquiera, en la oficina, sintió un mareo raro mientras estaba frente a la computadora. La pantalla se nubló por un segundo. Su corazón empezó a latir más rápido de lo normal. «Seguro es estrés», se dijo, apretando los dientes. Pero Sofía lo vio pálido. «No me gusta cómo te ves, Marcos», dijo, preocupada. «Ve al médico, por favor». Él se resistió, pero terminó en el consultorio de un médico de bata blanca y mirada cansada. Los números no mintieron: presión alta, triglicéridos por las nubes, hígado graso, sobrepeso importante. «Mira, Marcos», dijo el doctor con voz seria. «No te voy a regañar, pero necesitas hacer cambios ya. No en un año, no después de las fiestas. Ya».
Lo miró directo a los ojos y añadió: si sigues así, en unos años vamos a hablar de infartos, no de chequeos. Marcos asintió, sintiendo un hielo en el estómago. Salió con una lista de recomendaciones: menos azúcar, menos frituras, más movimiento, dormir mejor, bajar de peso. Llegó a casa, dejó la hoja en la mesa y pidió pizza para olvidar el susto. El cuerpo seguía gritando. Él seguía cambiando el volumen. Las cosas con Sofía empezaron a cambiar poco a poco, casi sin que él se diera cuenta. Antes salían a caminar los domingos. Ahora él se quejaba de cansancio. Antes ella le proponía ir a la playa. Él decía que no quería porque hacía mucho sol, pero en realidad era porque le daba vergüenza quitarse la camiseta. Empezaron las discusiones pequeñas, las miradas tristes. Una noche, Sofía llegó a su departamento con los ojos rojos. Tenemos que hablar, dijo, con la voz rota. Marcos sintió ese famoso frío en la espalda. ¿Qué pasó? Ella se sentó en el sofá, respiró profundo y soltó palabras que él nunca imaginó escuchar así. Marcos, te amo, pero no puedo seguir así. Se le quebró la voz. Te estás destruyendo y no quieres verlo. Y lo peor es que no me dejas ayudarte. Él se defendió. Estoy bien, Sofía. Solo he subido unos kilos, como todos. No es solo el peso, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Es que ya no tienes energía para nada. Ya no quieres salir, no quieres ver a nadie, todo te cansa. Te duele la espalda, te falta el aire, te enojas por todo. No es tu cuerpo lo que me duele, es ver cómo te abandonas. Marcos sintió un nudo en la garganta. Entonces te vas por eso, dijo, a la defensiva. ¿Por qué no me veo como quieres? Sofía negó con la cabeza, desesperada. No me escuchaste, no es como te ves, es como te tratas. Yo puedo amar a un hombre gordo, flaco, alto o bajo, pero no puedo amar por dos si tú no estás aquí para ti. Se limpió las lágrimas, tomó su bolso y añadió: te juro que no me voy porque no te ame. Me voy porque me duele ver cómo tú no te amas nada. Y se fue. No hubo gritos. No hubo drama de novela. Solo una puerta cerrándose y un silencio atronador. Pasaron semanas. Marcos iba al trabajo, comía, dormía, repetía. Las series se volvieron ruido de fondo. La cama, una trinchera. Una noche, mientras hacía scroll infinito en el celular, le apareció un video de un tipo contando cómo había cambiado su vida bajando de peso y empezando a hacer ejercicio. Claro, otro coach de esos, murmuró, con una mezcla de burla y envidia. Pero por alguna razón, no cambió el video. El hombre no hablaba de cuadritos ni de ponerse buenísimo. Hablaba de poder subir escaleras sin sentir que se moría. Hablaba de dormir sin despertarse ahogado. Hablaba de dejar de sentir que su cuerpo era una cárcel. Marcos tragó saliva. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó: ¿en qué momento dejé que mi cuerpo se convirtiera en algo que me da miedo, en lugar de algo que me sostiene? Al día siguiente, camino al trabajo, pasó frente a un pequeño gimnasio de barrio que siempre había ignorado. Esta vez se detuvo. Lo miró desde la acera, con los brazos cruzados. Se escuchaba música vieja, el golpeteo metálico de las pesas, una tele encendida con un partido repetido. Una voz interna empezó a atacarlo. Te van a ver. Te van a juzgar. Te vas a ver ridículo. No sabes usar nada. Estuvo a punto de seguir de largo, pero entonces se acordó de la frase del doctor. Si sigues así, en unos años no hablaremos de chequeos, sino de infartos. Respiró hondo. Entró. El gimnasio no era nada glamuroso. Paredes sin pintar del todo, espejos con algunas manchas, caminadoras viejas, pero funcionales. Detrás de una barra improvisada, un hombre de unos 40 y tantos, con barba entrecana y brazos marcados, lo miró entrar. ¿Qué se te ofrece?, preguntó, sin mucha ceremonia. Marcos tragó saliva. Quiero inscribirme, dijo, sintiendo que la voz le temblaba más que cuando le declaró su amor a Alejandra años atrás. El hombre asintió. ¿Has hecho ejercicio antes? No mucho. ¿Algún problema médico? Marcos dudó. Presión alta y sobrepeso, admitió, con vergüenza. El entrenador lo miró un segundo más, pero no con burla, sino como quien mide algo importante. Bueno, dijo al fin. Si estás dispuesto a venir 3 veces por semana y a no mentirte, yo te ayudo. ¿No me vas a dar un discurso motivacional?, intentó bromear Marcos. El hombre se encogió de hombros. Yo no vendo discursos, vendo trabajo. Si quieres, quédate.
Si no, la puerta está allá. No hubo palmaditas en la espalda. No hubo, tú puedes, campeón. Solo un trato sencillo. Tú pones las ganas, yo pongo la guía. Marcos se quedó. Los primeros días fueron un choque. 5 minutos en la caminadora y ya estaba sudando como si hubiera corrido una maratón. El entrenador, que se llamaba Ernesto, pero todos le decían Neto, solo decía: más despacio. No venimos a morirnos, venimos a estar menos muertos. Marcos se reía entre jadeos. Aprendió a hacer sentadillas sin que le tronaran las rodillas, a levantar pesas ligeras sin lastimarse, a estirar sin sentir que se iba a romper. Cada vez que el cuerpo se quejaba, Neto no decía ignóralo. Decía algo mucho más raro. Escúchalo. Si es dolor de que estás despertando músculos dormidos, sigue. Si es dolor que arde raro, paramos. Tu cuerpo no es tu enemigo, es tu sensor. Eso le chocaba a Marcos. Él siempre había tratado a su cuerpo como un mueble. Mientras sirviera para ir de la cama a la silla y de la silla a la cama, estaba bien. Pero ahí, entre pesas oxidadas y espejos, empezó a notar cosas que nunca había registrado. Sus rodillas ya no dolían igual. Su respiración, aunque agitada, se recuperaba un poco más rápido cada semana. La ropa le quedaba diferente, no mucho, pero algo. Y, sobre todo, por primera vez en años, durmió una noche completa sin despertarse con el corazón desbocado. Una tarde lluviosa, el gimnasio estaba casi vacío. Marcos había tenido un día horrible en la oficina, un jefe injusto, un correo pasivo-agresivo, un error en un reporte. Antes, eso habría significado llegar a casa con 2 pizzas y 1 litro de refresco. Esa vez, sin pensarlo mucho, fue directo al gimnasio. Se subió a la caminadora, puso los audífonos y empezó a caminar, aumentando poco a poco la velocidad. Neto lo miró desde lejos, sin decir nada. Después de un rato, cuando Marcos ya estaba sudando y con la mirada perdida en algún punto del espejo, el entrenador se acercó. ¿Día difícil? Marcos asintió, sin dejar de caminar. Antes te habrías ido por una hamburguesa, dijo Neto, como si leyera su mente. Marcos sonrió, cansado. Sí, supongo que sí. Pues mira nada más, dijo el entrenador, señalando sus pies en movimiento. No tienes idea de lo importante que es esto. No es la caminadora, es a donde estás viniendo cuando la vida te aprieta. Marcos apretó los labios. Por primera vez, se dio cuenta de que el gimnasio no era un castigo por estar gordo. Era un refugio donde aprendía a no seguir lastimándose. Un día, Marcos llegó al gimnasio con cara de pocos amigos. Hoy no quiero venir, gruñó, dejando su mochila en el banco. Pero aquí estás, respondió Neto, sin drama. Eso es lo único que me importa. Empezaron a entrenar. Entre serie y serie, Marcos soltó, casi sin querer. Sofía me escribió. Neto levantó una ceja. Y, dice que está saliendo con alguien, dijo, tratando de sonar indiferente. Que quería que lo supiera por ella y no por alguien más. El silencio se volvió pesado. ¿Y qué sentiste?, preguntó Neto, acomodando unas pesas. Marcos tragó saliva. Sentí que era cuestión de tiempo, admitió. Ella no iba a esperar a alguien que no quería ni subir una escalera. Se rió sin humor. Antes esto me habría tirado a la cama una semana. ¿Y ahora?, insistió el entrenador. Marcos miró sus manos, llenas de pequeñas marcas de las barras. Ahora, me duele. Pero vine aquí. Neto asintió despacio. El peso que más cuesta no es el del cuerpo, dijo. Es el peso de las cosas que no hicimos cuando aún podíamos hacerlas. Lo miró fijo. No entrenes para recuperarla a ella, Marcos. Entrena para no perderte otra vez tú. Esas palabras le pegaron más que cualquier rutina. Con el tiempo, Marcos empezó a notar algo. No era el único que cargaba historias pesadas bajo la ropa deportiva. Había una chica que siempre entrenaba con hoodie y gorra, aunque hiciera calor. Había un señor mayor que caminaba lento, con cara de susto cada vez que subía a la caminadora. Había un joven con tatuajes en los brazos y mirada perdida, que hacía boxeo contra el costal como si quisiera desaparecer algo más que el aire. Un día, mientras Marcos descansaba entre series, vio al señor mayor, don Manuel, bajar de la caminadora agitado y sentarse en una banca. Su cara reflejaba miedo. Marcos dudó, pero se acercó. ¿Está bien?, preguntó, ofreciéndole una botella de agua. Sí, hijo, solo me agito, dijo el hombre, tratando de reír. El doctor dice que si no hago esto,
Me va a conocer pero en urgencias. Marcos se sentó a su lado. Yo también vine por susto de doctor, confesó. Don Manuel lo miró, sorprendido. ¿En serio? Sí. Y porque se fue alguien importante. Y me di cuenta de que el que más se había ido de mi vida era yo. El hombre lo observó en silencio. Luego sonrió, con los ojos brillosos. Pues qué bueno que se vino a buscar, dijo. Ese día, Marcos entendió algo nuevo. El gimnasio no era un lugar donde la gente venía a ponerse buena. Era un lugar donde la gente venía a dejar de morirse a pedazos. Pasaron meses. Ni dramáticos antes y después, ni milagros de 3 semanas. Meses. Un viernes, mientras se ponía una camisa para ir a una comida con unos amigos, se dio cuenta de que algo raro pasaba. La tela no le apretaba igual en el estómago. Se miró al espejo. Seguía siendo él. Seguía habiendo panza, pero menos. La cara estaba un poco más definida. Los ojos. Eso fue lo que más le llamó la atención. Tenían un brillo distinto. Sacó una foto, casi con vergüenza. Luego buscó una que tenía de cumpleaños, un año atrás. No era un cambio de revista. Lado a lado. No era un cambio que se viralizaría. Pero para él, era brutal. En la foto vieja, se veía hinchado, con una sonrisa forzada. En la nueva, se veía presente. No pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Por primera vez en su vida, no se miró al espejo buscando defectos. Se miró buscando evidencia de algo que nunca se había dado. Que si era capaz de sostenerse a sí mismo cuando todo parecía caerse. Una noche, después de entrenar, mientras cenaba algo mucho más ligero de lo que solía comer, su celular vibró. Era un mensaje de un número que reconoció de inmediato. Sofía. Hola, Marcos. No sé si sea buena idea escribirte, pero vi una foto tuya que subió un compañero del trabajo y quería decirte que te ves diferente. No solo físicamente. Te ves más tranquilo. Me alegra por ti. De verdad. Marcos se quedó mirando el mensaje un buen rato. Antes, ese texto habría sido gasolina para su ego. ¿Ya ves? Ahora sí se arrepiente. Habría corrido a contestarle algo orgulloso, a enviar fotos de su progreso, a insinuar que podía intentar de nuevo. Esta vez, sintió algo muy distinto. Respiró hondo, se apoyó en el respaldo de la silla y sonrió, cansado, pero en paz. Escribió. Hola, Sophie. Gracias por escribirme. He estado trabajando mucho en mí, no solo en el cuerpo. Aún me falta, pero ahora estoy caminando. Espero que tú también estés bien. Te deseo lo mejor, de corazón. Nada más. No ofreció volver. No pidió explicaciones. No le echó en cara nada. Por primera vez, la despedida no le supo a abandono. Le supo a cierre. Un martes cualquiera, mientras Marcos hacía press de pecho con una barra ligera, vio entrar a un chico nuevo. Tenía alrededor de 28 años, camiseta grande para intentar esconder la barriga, mirada nerviosa. Se quedó parado en la entrada, mirando las máquinas como si fueran un idioma que no entendía. Marcos se vio a sí mismo meses atrás. Se bajó de la banca, se acercó a Neto y dijo: ¿Te ayudo con él? El entrenador lo miró con una sonrisa muy pequeña, pero muy orgullosa. Dale, es todo tuyo, coach. Marcos se acercó al chico. ¿Primera vez?, preguntó. Sí, respondió el otro, sin mirarlo a los ojos. No sé ni por dónde empezar, la neta. Marcos se rió. Tranquilo, yo tampoco sabía. Nadie nace sabiendo. Hizo una pausa. Mira, si quieres, hoy solo te enseño cómo caminar en la caminadora y cómo no matarte con unas pesas ligeras. No vas a hacer nada de gym bro, solo lo básico. El chico lo miró, desconfiado. ¿Y no se van a burlar? Marcos sintió una punzada en el pecho. Aquí no, dijo, firme. Y si alguien lo hace, me lo dices. Te lo prometo. Esa tarde, Marcos no fue solo el que entrena. Fue el que acompaña al que apenas se atrevió a entrar. Mientras le explicaba cómo ajustar la velocidad, cómo respirar mejor, cómo no bloquear las rodillas, se dio cuenta de algo que nunca había imaginado. Lo que había ganado en ese gimnasio no eran solo menos kilos. Era la capacidad de transformar su dolor en ayuda para alguien más. Un año después de la ruptura con Sofía, de la primera visita al doctor, de esa noche en que la soledad le pesaba más que cualquier mancuerna, Marcos se sentó solo en el parque, después de un entrenamiento temprano. El sol apenas salía. El aire estaba fresco. La ciudad todavía no rugía del todo. Pensó en todo lo que había pasado. En Alejandra diciéndole que no era un hombre de verdad. En las pizzas de soledad.
En la hoja del doctor con números que daban miedo. En Sofía llorando mientras le decía que se estaba destruyendo. En las primeras caminatas agobiantes. En las risas con Neto. En las historias de Don Manuel, de la chica del hoodie, del chico nuevo. En el mensaje de Sofía reconociendo su cambio. Y, por primera vez, entendió algo que nunca había visto. Su cuerpo había estado gritándole toda la vida lo que su alma no sabía decir. La taquicardia, el cansancio, la falta de aire, la ropa que no cerraba, no eran solo cosas que pasan. Eran mensajes. No estás bien. No estás escuchando. No puedes seguir apagando todo con comida, redes o trabajo. Marcos respiró hondo, sintiendo el pecho expandirse sin dolor. Se miró las manos. No eran manos de modelo. Eran manos con callos de barra, con marcas de vida. Eran manos propias. Manos que ahora no usaba para castigarse, sino para sostenerse. Sonrió, sin testigos. En voz baja, pero clara, se dijo a sí mismo: no entreno para ser aceptado por alguien más. Entreno para no volver a abandonarme. La historia de Marcos no es la de un tipo que pasó de obeso a modelo en 3 meses. No es la historia perfecta que te venden en anuncios de antes y después. Es la historia de alguien que un día, por fin, se cansó más de seguir igual que de empezar distinto. Que usó el gimnasio, sí, pero no como un escenario de venganza contra quienes lo rechazaron, sino como un espacio para reconciliarse consigo mismo. Que descubrió que bajar de peso puede ser solo un efecto secundario de algo más profundo. Empezar a escucharse. Empezar a elegirse. Empezar a dejar de huir de su propio cuerpo. Marcos aprendió que el verdadero cambio físico no empieza en la báscula. Empieza en el momento en que decides dejar de tratar a tu cuerpo como basurero de tus emociones. Empieza cuando cambias una pizza por una caminata, no porque odias tu cuerpo, sino porque por fin lo respetas. Empieza cuando, en lugar de preguntarte, ¿qué van a pensar si me ven así en el gimnasio?, te preguntas, ¿qué va a pasar conmigo si sigo sin entrar nunca? Y ahora, mientras tú escuchas su historia desde la pantalla, puede que algo de ti se vea en él. Tal vez en sus silencios. Tal vez en sus excusas. Tal vez en sus noches de comida frente a series que ni siquiera te gustan. Si hoy te pesa mirar al espejo, no porque no seas suficiente para alguien más, sino porque tú mismo te has ido dejando al final de tu lista. Acuérdate de esto. No tienes que convertirte en atleta. No tienes que pasar del sillón al maratón. No tienes que vivir en el gimnasio ni vivir a ensalada. Solo necesitas una cosa: estar más cansado de seguir huyendo de ti que del miedo a empezar. Un paso, una vuelta a la cuadra, una entrada nerviosa a un gimnasio de barrio, un mensaje a alguien que ya está en camino y que te puede acompañar. Lo demás no va a pasar en un día, pero tampoco va a pasar si sigues esperando el momento perfecto. Porque a veces el cuerpo engorda, se cansa, se ahoga, no para arruinarte la vida, sino para obligarte a preguntarte: ¿de verdad quiero seguir tratándome así? Marcos no ganó un trofeo. No se volvió influencer fitness. No recuperó a Sofía. Ganó algo más silencioso, pero mucho más valioso. La certeza de que, pase lo que pase, hay una persona que ya no lo va a abandonar nunca más. Él mismo. Si quieres, en el siguiente mensaje trabajamos. Extensión extra, si deseas alargar aún más para acercarte todavía más a los 50 minutos. Versión ligeramente adaptada para narración, pausas, susurros, preguntas al oyente. O directamente los prompts para Sora con estilo anime adulto pero con el gym solo como parte del contexto, no como el protagonista. Una tarde, Marcos llegó temprano al gimnasio. El lugar estaba casi vacío, excepto por Neto, que limpiaba unas mancuernas con un trapo viejo. Llegaste antes de tiempo, dijo el entrenador, sin levantar la mirada. Necesitaba despejarme, respondió Marcos, dejando su mochila en un banco. ¿Problemas en el trabajo? No. Hizo una pausa. Con mi papá. ¿Qué pasó? Neto Marcos se sentó, respiró hondo y habló como si las palabras le pesaran en la lengua. Me llamó. Quiere que lo visite el fin de semana. Dice que tiene algo importante que hablar. Neto esperó. No quiero ir, admitió Marcos, bajando la mirada. Toda mi vida me trató como si yo no fuera suficiente, como si nunca estuviera a su altura. Cuando subí de peso, era peor. Me decía que parecía flojo, que me veía descuidado, que nadie tomaba en serio a un hombre así. El silencio se volvió espeso. ¿Y ahora qué?, preguntó Neto, suave. Marcos tragó saliva. Ahora que estoy cambiando,
Ahora que al fin siento que estoy haciendo algo bien, no sé si estoy listo para verlo. Neto dejó las mancuernas y se sentó enfrente de él. Marcos, dijo despacio, como un padre que no quiere herir. A veces el peso que más cargamos no está en el cuerpo. Está en las palabras que nos marcaron cuando éramos jóvenes. Marcos sintió que algo dentro de él vibraba. Nunca nadie se lo había dicho así. No tienes que ir si no estás listo, añadió el entrenador. Pero si vas, no vayas buscando aprobación. Ve como quien ya no necesita convencer a nadie para sentirse valioso. Marcos respiró hondo. Y por primera vez, consideró la idea de enfrentarse a su pasado, sin miedo. Ese sábado, Marcos manejó hasta la casa de su padre, un lugar que no visitaba desde hacía meses. La casa olía igual, a café fuerte y madera vieja. Pero el tiempo había pasado también ahí. El padre de Marcos estaba más encorvado, más delgado, más silencioso. «Hola, hijo», dijo, tratando de sonar firme. «Hola, papá». Se quedaron de pie unos segundos, sin saber cómo romper tantos años de tensión. Finalmente, el padre habló. «Te ves diferente». Marcos no supo qué decir. Había esperado oírlo toda su vida, pero ahora que lo escuchaba, no sentía la oleada de orgullo que imaginó. «Solo calma. He estado trabajando en mí», respondió. «Nada más». El padre asintió, incómodo. «Hijo, yo sé que no fui el mejor contigo», dijo al fin. «Y que te exigí cosas que ahora veo que no eran justas». Marcos parpadeó, sorprendido. «Papá, solo quiero que sepas», continuó el hombre, con la voz temblorosa, «que si te dije cosas duras, fue porque tenía miedo. Miedo de que te pasara lo que a mí. Miedo de que la vida te golpeara más fuerte si yo no te hacía fuerte primero». Marcos sintió un nudo en la garganta. Años de heridas, burlas y exigencias se mezclaron con esas palabras que llegaban, demasiado tarde, pero necesarias. «Papá, yo», empezó a decir, pero se le quebró la voz. El padre bajó la mirada. «Te fallé, lo sé, pero me alegra que estés cambiando. Me alegra que estés encontrando tu camino». Marcos no dijo «te perdono». No era tan simple, pero algo dentro de él se aflojó, como si hubiera soltado una piedra que llevaba cargando desde niño. Esa noche, Marcos escribió en su libreta, esa misma libreta donde había anotado sus comidas, sus miedos y sus pequeñas victorias. «Hoy entendí que nunca fue mi cuerpo el problema. Fue el silencio». Y por primera vez, escribió algo que jamás se había permitido decir. «Papá tenía miedo, y yo heredé ese miedo sin darme cuenta. Y luego, pero ya no voy a vivir desde ese miedo. Ya no soy el niño que buscaba aprobación. Soy el hombre que aprende a sostenerse». Cerró la libreta con manos temblorosas, pero liberadas. Los meses pasaron. El chico nuevo, el de la camiseta grande, ahora podía correr 10 minutos seguidos sin detenerse. Don Manuel había bajado su presión. La chica del hoodie había empezado a entrenar sin ocultar tanto sus brazos. Todos, a su ritmo, avanzaban. Y Marcos estaba ahí, no como un experto, sino como alguien que entiende lo que cuesta dar el primer paso. Un domingo, mientras su pequeño grupo caminaba alrededor del parque, Marcos se detuvo. «¿Puedo decirles algo?», preguntó. Todos se quedaron en silencio. «Durante mucho tiempo cargué un peso que no era mío», dijo, mirando al suelo. «Las palabras de mi papá, las burlas de la escuela, el miedo a no ser suficiente». Le tembló la voz. «Y un día, me cansé más de seguir igual que de empezar distinto». No fue valentía, fue cansancio. Todos lo miraban con ojos suaves, comprensivos. «Así que, si hoy ustedes están aquí, aunque sea caminando despacio, aunque sea cansados, aunque sea con miedo, ya hicieron algo que yo tardé años en hacer». Respiró profundo. Eligieron no abandonarse. Los demás no aplaudieron. No hacía falta, pero algunos sonrieron con lágrimas en los ojos. Y ese momento, ese instante simple, sin aplausos, sin público, sin reconocimiento, valió más que cualquier transformación física. Una noche, mientras caminaba rumbo a casa después de entrenar, Marcos levantó la vista y vio su reflejo en la ventana de una tienda cerrada. No vio a un hombre perfecto. No vio a un atleta. No vio a un cuerpo ideal. Vio a un hombre cansado, sudado, con ropa sencilla, pero con una postura que antes no tenía, la de alguien que por fin ocupa su lugar en su propia vida. Y murmuró: «Gracias por no rendirte. Aunque fueras tú mismo quien más se lastimaba». No le hablaba a su cuerpo, le hablaba a su historia. Si hoy tú te sientes como Marcos,
si cargas palabras que no son tuyas, si tu cuerpo grita lo que tu alma calla, si caminas sintiendo que no eres suficiente, si tienes miedo de entrar a un gimnasio, de cambiar un hábito, de mirarte al espejo, recuerda, no necesitas valentía, solo necesitas cansarte un poco menos de intentar y un poco más de dejar de huir, porque tu cuerpo no te traiciona, te habla, te pide ayuda, te recuerda que todavía estás a tiempo. Empieza con una vuelta a la cuadra, un día de agua en vez de refresco, 5 minutos de caminar, una decisión pequeña, que, repetida, se convierte en una vida distinta. Marcos no se volvió perfecto, no recuperó lo perdido, no dejó de tener días malos, pero ya no es el hombre que se destruía sin darse cuenta. Y eso basta, porque la transformación más grande no es la física, es cuando, por fin, eliges no abandonarte nunca más. Hay un detalle del que casi nadie habla cuando se cuenta una historia de transformación. No es el peso, no es la fuerza, no es la disciplina, es el silencio. Ese silencio que te acompaña cuando apagas la luz del cuarto, cuando te quedas a solas con tus pensamientos, cuando el mundo deja de hacer ruido, y te das cuenta de que la batalla nunca fue contra tu cuerpo, ni contra la comida, ni contra quienes te hirieron. La batalla siempre fue contigo. Marcos lo entendió una noche cualquiera, mientras estaba sentado en la orilla de su cama, con el ventilador girando lento, y la ciudad murmurando afuera. Se miró las manos, recordó todo lo que había cargado con ellas. Bolsas de comida, trabajo acumulado, miedos heredados, palabras que fueron cuchillos. Pero esa noche, vio algo distinto. Vio que esas mismas manos, las que antes solo servían para sostener culpa y ansiedad, ahora podían sostenerlo a él. Podían cargar peso en el gimnasio. Podían ayudar a un desconocido. Podían escribir sus verdades en una libreta. Podían abrir puertas que él mismo había cerrado durante años. Y en ese instante, algo hizo clic. Entendió que no tenía que convertirse en el hombre que su padre esperaba, ni en el que su expareja soñaba, ni en el que las revistas mostraban, ni en el que la sociedad aplaude. Tenía que convertirse en el hombre que él necesitaba. Un hombre que se escucha, que se elige, que se perdona, que se reconstruye a su ritmo, que deja de pedir permiso para existir. Marcos respiró hondo. Miró su vida sin adornos, sin filtros, sin excusas. Y se dio cuenta de algo brutalmente simple. No estaba tarde. Nunca estuvo tarde. Solo estaba empezando. Porque la transformación más importante no es cuando tu cuerpo cambia. Es cuando tu alma deja de esconderse. Cuando te levantas después de cada caída, aunque nadie te vea. Cuando caminas aunque te tiemblen las piernas. Cuando te escuchas aunque duela. Cuando te abrazas aunque sientas que no lo mereces. Ese es el verdadero inicio. Y si tú, que estás escuchando esto, sientes que tu vida pesa más de lo que puedes cargar, si te duele mirarte al espejo, si te sientes roto por dentro, si tu historia se parece, aunque sea un poco, a la de Marcos, quiero que recuerdes algo. Todavía estás a tiempo. Todavía puedes empezar. Todavía puedes elegirte. Porque no importa cuántos años llevas huyendo de ti mismo. Todavía puedes dar ese primer paso que lo cambia todo. Y no será fácil. Y no será rápido. Y habrá días donde quieras renunciar. Pero un día, sin darte cuenta, te mirarás como Marcos se miró aquel día. Con un cansancio bonito. Con una fuerza nueva. Con una paz que no viene del cuerpo, sino del alma que por fin respira. Y entenderás que todo valió la pena. Porque, al final, la vida siempre da una segunda oportunidad a quienes dejan de huir y empiezan a caminar a su propio lado.